Muy buenos días, hermanos. En esta linda y fresca mañana les doy la bienvenida a su servicio dominical de Iglesia Elim Bruselas y le voy a invitar a que pueda buscar en sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Y vamos a leer y dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos míos, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en donde las pruebas vienen a nuestras vidas, no solo por la crisis y la situación que estamos viviendo en este momento, sino por todo lo que en la sociedad ha estado ocurriendo. Entonces, la Biblia nos invita a que no nos conformemos al pensamiento de este mundo, sino que siempre estemos en constante renovación espiritual. Que el Señor pueda renovar a través de su Espíritu Santo nuestras vidas para que siempre estemos alertas y para que siempre estemos conocedores de su voluntad. Yo le invito en esta mañana, desde comenzar el servicio, que podamos orar y podamos poner en las manos del Señor este servicio y que podamos poner nuestros corazones a disposición del Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por una vez más darnos la oportunidad, un domingo más, de poder estar reunidos en nuestras casas, ya sea con nuestra familia, pero de una manera virtual también con todos los hermanos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta mañana tú te manifiestes con poder en nuestras vidas, Señor. Que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Que también los cantos que vamos a entonar sean de bendición para nuestras vidas y que podamos con nuestros corazones alabarte, bendecirte y adorarte como tú te lo mereces, Señor. Quédate con nosotros y bendice este servicio de principio hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito, hermano, a que pueda alabar y adorar el nombre del Señor con todos nosotros. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hoy traemos alabanzas a ti, nos gozamos ante
Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de alabarte y de adorarte hoy. Pensando en ti, me encuentro hoy al recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí y tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz tú entregaste todo? Pensando en ti, me encuentro hoy, recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí y tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz tú entregaste todo? Fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor.
tú entregaste todo por mí. Su amor, Jesús. Fue por amor que tú entregaste todo Todo por mí. Fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor, Su amor, Señor. fue por amor, fue por amor que tú entregaste todo por mí, todo por mí, todo por mí. Tengan muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Misión Cristiana en Línea en Bruselas, Bélgica. Estamos nuevamente dándoles la bienvenida a este tiempo de estudio de la Palabra del Señor, sabiendo que cada vez que nos reunimos virtualmente para meditar en la Palabra, siempre hay algo que Dios tiene que darnos a conocer, y no solamente eso, sino también que Dios espera que nosotros apliquemos a nuestras vidas. La semana pasada estuvimos hablando acerca del tema del divorcio. Hicimos un estudio un tanto amplio, lo dividimos en dos, basado en los primeros versículos de este capítulo 10. Y el día de hoy vamos a ver un pasaje que habla acerca de los niños y la importancia que tienen para el Señor. Haciendo un estudio sobre este tema, uno puede darse cuenta de que es muy amplio, porque abarca muchos otros detalles que muchos padres quisieran conocer, pero vamos a limitarnos a lo que realmente el pasaje nos enseña, y vamos a tratar de en otras oportunidades poder hacer un estudio mucho más preciso de ello. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias, o ustedes pueden leer en sus aplicaciones o seguir la lectura bíblica en la pantalla del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16, que dice de la siguiente manera: Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y le dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Amén. El pasaje que hemos leído es una corta narración de uno de los momentos que forman parte importante del repertorio de verdades que Jesús transmitió a sus discípulos durante esta última etapa de su ministerio. Ahora, es tan importante este pasaje que los evangelios sinópticos, es decir, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, también toman el tiempo de poder mencionar o relatar este acontecimiento. Como lo dije, después de la enseñanza que Jesús da acerca del matrimonio y del divorcio, Marcos nos relata el momento en que unos padres deciden llevar a sus hijos a Jesús. Yo pienso que no es extraño que esto haya ocurrido de esta manera, ya que después de haber escuchado a Jesús dar una enseñanza sobre la opinión elevada que Dios tiene sobre el matrimonio, me imagino que era muy normal que ellos también desearan que el Señor Jesús bendijera a sus hijos, que ore por ellos, que los toque, ¿cierto? Sin embargo, el tema principal no radica en lo que está ocurriendo en la escena que nosotros presenciamos, sino más bien en la enseñanza que Jesús da sobre lo que realmente es necesario para formar parte del reino de los cielos. O sea que la verdad central nosotros la encontramos en este versículo 15 que lo vamos a desarrollar. Ahora,
El pasaje habla acerca de la actitud de unos padres que buscan que sus hijos sean bendecidos. Por otro lado, también habla acerca de la actitud de los discípulos que tratan de impedir que los niños se acerquen a Jesús porque consideran que realmente era algo insignificante o era algo que no merecía la atención ni el tiempo que Jesús le pudiera dedicar. Y en tercer lugar, nosotros vemos la actitud de indignación del Señor por lo que los discípulos estaban haciendo, es decir, impedir que los niños se puedan acercar a Él. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, vamos a analizar este pasaje, vamos a ver qué es lo que podemos extraer de él. El versículo 13 dice que empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Ahora, el relato de los evangelios sinópticos nos presenta un cuadro mucho más completo de este versículo. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo menciona que unos padres llevaron a sus hijos para que Jesús les impusiera las manos y orara. O sea que lo que realmente Mateo está mencionando, y nuevamente apelo a este detalle que es muy importante, de que Mateo fue un testigo presencial de todo lo que está ocurriendo, todo lo que Marcos está narrando. Entonces, él no omite las cosas que Marcos omite, que ha recibido el Evangelio por parte de testigos, ya sea de Pedro o quizás de otras personas. Entonces, vemos cómo realmente Mateo pone énfasis en el hecho de que no solamente vinieron para que Jesús los bendijera, sino para que Jesús orara por ellos. Ahora, ¿por qué es que las cosas son así? Porque era una práctica muy común entre los judíos de que llevaran a sus hijos a los pies de los rabinos más importantes o de más renombre para que ellos pudieran orar y bendecir por ellos. Era parte del reconocimiento que tenían hacia estas personas. Pero no solamente eso, también era costumbre llevarlos a las sinagogas para que los ancianos oraran por ellos, para que los bendijeran. Es algo que en muchas iglesias cristianas se practica. Es muy similar a lo que nosotros llevamos a cabo en la iglesia o en el momento que estamos reunidos, que es la ceremonia de dedicar a un niño a Dios, ¿cierto? En la mayoría de las iglesias, cuando los padres toman la decisión, entonces se lleva a cabo una pequeña ceremonia en la cual se dedica a un niño recién nacido, o que puede ser muy pequeño, de muy corta edad. Pero lo que nosotros vemos, regresando al pasaje, es de que estos padres que se acercan a Jesús, es obvio que reconocían que Jesús era alguien especial. No solamente por las cosas que Jesús hacía, sino por la manera como Jesús enseñaba, por las cosas que Él decía. Es más, es muy probable que muchos de entre ellos creían que Jesús era el Cristo, que Él era el Mesías. De otra manera, no hubiesen traído a sus hijos para que Jesús los bendijera o para que orara por ellos o para que los tocara. Ya lo he dicho de que esa era básicamente la práctica, la costumbre que tenían ellos cuando conocían a un gran rabino, de poder llevar a sus hijos para que ellos pudieran levantar una oración de bendición por ellos. Acá encontramos un detalle que es muy importante mencionar. ¿Por qué? Porque nosotros, aquellos que somos padres, o la mayoría de padres, lo que siempre deseamos es lo mejor para nuestros hijos. Y la mayoría de padres hacemos todo lo posible para proveer de todo lo que necesitan y asegurarnos que ellos puedan tener bienestar y que puedan tener éxito en la vida. Ponemos atención en detalles tan importantes como la alimentación, la manera como ellos se alimentan, el tipo de educación que ellos reciben. No escatimamos esfuerzos económicos en ponerlos en lugares donde ellos puedan recibir una buena educación. También nos esforzamos para que ellos participen en diferentes actividades físicas, musicales e intelectuales, para que puedan desarrollar sus talentos naturales. O sea, todo eso forma parte de la atención que nosotros le brindamos a ellos. Y en realidad hay que reconocer que no hay nada malo en poder buscar estas cosas, en poder orientar a nuestros hijos para que ellos puedan desarrollarse de esa manera. Pero la verdad es que muchos padres no ponen énfasis
en la necesidad espiritual de sus hijos. No ponen énfasis en poder llevar a sus hijos a la presencia del Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver y tendremos que hacer es seguir el mismo ejemplo que esos padres y en lo que ellos hicieron, ¿cierto? Y es llevar a sus hijos a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nada en la vida es más importante que la relación que ellos puedan tener con Cristo. Esa es la bendición más grande que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Bueno es buscar el bienestar físico, bueno es buscar el bienestar material para ellos, o buscar que se desarrollen intelectualmente, pero más importante es buscar su bienestar espiritual, que es algo, como dije, que muy pocas veces o en muchas ocasiones nosotros fallamos. Ahora, desde los primeros pasajes de la Biblia, los creyentes somos desafiados a compartir las cosas de Dios con nuestros hijos. Solamente quiero darles dos ejemplos, uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 8, dice lo siguiente, y prestemos atención porque el deseo de Dios, la voluntad de Dios no cambia. Eso es lo que Dios quiso para el pueblo de Israel y eso es lo que Dios quiere para nosotros también. Y fíjese lo que dice, esos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Y dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ahora, eso es lo que dice el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Pablo nos desafía a los padres cuando en el libro de los Efesios capítulo 6 versículo 4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en común en estos dos pasajes? Podemos analizarlos y podemos sacar grandes lecciones, pero por motivo de nuestro estudio del pasaje de Marcos, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar? ¿Qué es lo que podemos extraer de ellos? Es básicamente que estos pasajes son claros en mostrarnos cuán responsables somos los padres y las madres ante los ojos de Dios de poder instruir a nuestros hijos en sus caminos, en las cosas de Dios. No es la responsabilidad del maestro de escuela bíblica el poder llevar a nuestros hijos a la presencia del Señor. Eso no solamente es una responsabilidad nuestra, es un privilegio que Dios nos ha concedido. El de que nosotros podamos presentarles a nuestros hijos a Jesús como el Salvador de sus vidas también. De la misma manera como nosotros hemos llegado a conocer a Jesús, ellos también lo necesitan. Ahora, eso es así, ¿por qué? Porque los padres debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que nuestros hijos estén expuestos al mensaje del Evangelio, que escuchen el mensaje del Evangelio. Eso implica que los llevemos constantemente a la iglesia, que pongamos nosotros el cuidado y que podamos demostrarles el compromiso que tenemos con la obra de Dios, con la iglesia del Señor, participando de manera constante, no inconstante. Otra manera de poder llevarlos a Jesús, de poder instruirlos en los caminos del Señor, y dándoles la oportunidad de poder escuchar, de aprender la palabra de Dios. Y como lo dije, eso no es algo que solamente los padres debemos de perseguir
o de buscar que se lleve a cabo dentro de la iglesia o dentro del local de una iglesia. Eso es algo que estamos llamados a hacer personalmente. Es una responsabilidad de la cual nosotros tendremos que dar cuenta. No va a haber ninguna iglesia, no va a haber ningún ministerio de niños, no va a haber ningún responsable de niños que tenga que dar cuenta por sus hijos. Usted y yo tendremos que dar cuenta por los hijos que Dios nos ha regalado y la manera como nosotros los hemos guiado y los hemos instruido en los caminos del Señor. Entonces, instruir a nuestros hijos también implica el hecho de poder enseñarles a orar, ¿cierto? Orar por ellos y orar con ellos significa también demostrarles honestidad, integridad, coherencia, transparencia, compromiso, fervor, pasión. Eso es lo que realmente implica guiar e instruir a nuestros hijos en las cosas de Dios. En resumen, significa enseñarle a nuestros hijos que nada en este mundo es más importante que las cosas de Dios, que servir al Señor, que el Señor y sus asuntos, ¿cierto? Ahora, si nosotros hablamos mucho de Jesús delante de ellos, será mucho más probable que ellos vengan a los pies del Señor a una edad temprana. Por regla general esperamos que pase mucho tiempo para hacerlo, pero deberíamos nosotros estar involucrados en el crecimiento, en el bienestar espiritual de nuestros hijos desde que son muy pequeños. Porque cuando ellos a edad temprana alcanzan a entender lo que implica el Evangelio, entonces van a permanecer fieles a Él mientras van creciendo y van madurando. Esforzarnos en que nuestros hijos puedan tener o puedan acercarse al Señor y puedan tener un conocimiento de los principios, los valores, de la verdad de Dios, va a llevarnos a de que durante esas etapas de crecimiento realmente podamos ver cómo ellos van madurando, cómo van creciendo, cómo van llevando adelante una vida estable, sólida en los caminos del Señor. Ahora, aunque es cierto que este pasaje resalta la responsabilidad de los padres de llevar a sus hijos a Jesús, ayudándolos a tener una base espiritual sobre la cual ellos funden su vida, también es cierto que este pasaje nos ayuda a considerar un tema que es muy importante y que tiene que ver con la salvación de los niños. El hecho de que los niños crezcan en un hogar cristiano no es sinónimo de que ellos también sean cristianos. El hecho de que ellos tengan padres que han aceptado a Cristo no significa de que ellos también han aceptado por herencia la salvación, sus almas. Es algo que ellos tienen que hacer de manera personal. Ahora, a la mayoría de gente no le va a gustar o no le gusta lo que voy a mencionar, pero los niños son tan pecadores como nosotros los adultos. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan al respecto. En el Salmo 51, el versículo 5, David dice: yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. O sea que desde el inicio él reconoce que era una persona inclinada hacia la maldad. Ahora, no solamente eso, sino que después del pecado de Adán, todos nacemos en pecado. Eso es lo que Pablo establece en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, cuando dice: por medio de un solo hombre, es decir, de Adán, entró el pecado en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y fue de esa manera como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. O sea que hace referencia a que el pecado que Adán cometió, a la condición que nos llevó después de haber pecado, es algo que se ha transmitido. Esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación hacia el mal, se ha transmitido a través de todas las generaciones. Todos los hombres nacemos pecadores. Eso es algo que nosotros lo sabemos. Ahora, al considerar la culpabilidad de los hombres, que es también algo muy interesante en el libro de Romanos, Pablo establece, por ejemplo, que no hay un solo justo, ¿cierto? Y dice ni siquiera uno. O sea que cuando se hace referencia a alguien que realmente podía ser declarado inocente delante de Dios, Pablo dice: no hay uno solo, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno. En el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 21, para poder seguir reforzando esta idea,
establece que la maldad es inherente a los hombres cuando Dios dice que todo lo que ellos, o sea, todo lo que los hombres piensan o imaginan, se inclina al mal desde que son niños. O sea, que lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, y podemos seguir citando muchos pasajes, pero en resumen, aunque los niños puedan poseer una especie de inocencia, ellos necesitan conocer al Señor y necesitan la salvación de su alma. Es por eso que los padres debemos hacer todo lo posible para que nuestros hijos conozcan con claridad las exigencias del mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que realmente implica el mensaje del Evangelio? No es nuestro deber salvarlos, pero nuestro deber es exponerles la palabra de Dios y exponerlos también para que ellos conozcan y escuchen la palabra del Señor. Entonces, cuando los niños escuchan el Evangelio predicado, enseñado, vivido, es mucho más probable que vengan a Jesús a una temprana edad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y si nosotros estamos interesados y si nosotros estamos esforzándonos para que nuestros hijos lleguen a conocer a Jesús de manera personal, entonces es muy importante que los expongamos a la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, menciona esta verdad, pero el libro de Proverbios, versículo 22, 6, dice algo que también es muy interesante. Dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo va a abandonar. Y esto es básicamente lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de mantenerse firme en las verdades bíblicas que él había aprendido. Nosotros conocemos que en los libros de Pablo, en el escrito de Pablo, la carta que le envía a Timoteo menciona de que él había encontrado en Timoteo una fe sincera. Algo que también poseía no solamente su madre, sino también su abuela. Entonces vemos cómo esa transmisión de la fe, de las verdades bíblicas, era algo en la cual estaba implicado no solamente la madre. Poco se sabe del padre de Timoteo. Se cree de que era un hombre gentil, la madre era judía, pero que había llegado a conocer a Jesús. Y que no solamente ella, sino también su abuela. Y estas dos mujeres se dedicaron a poder enseñar la palabra de Dios, encaminar al joven Timoteo, al punto que Pablo llega a tomarlo como su servidor o como su compañero en el ministerio. Y también él reconoce que había instruido y que le había dado a conocer muchas verdades. Y le dice, permanece firme en eso. Y le dice en 2 Timoteo, versículo 15 del capítulo 3, desde tu niñez tú conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y el siguiente versículo, el versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para reprender, para instruir, para encaminar, es útil para poder preparar, capacitar a los hombres de Dios, a los siervos de Dios para la obra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Lo que nosotros vemos es de que el esfuerzo que hacemos cuando nuestros hijos están pequeños de poder enseñarles la palabra va a dar sus frutos más adelante. Y no solamente eso, sino que ellos también necesitan ser salvos. Ahora, es importante de que podamos entender algo que muchas veces se menciona dentro de las iglesias y que tiene que ver con el momento en el cual un niño puede entregarle su vida o no al Señor, o cuándo puede aceptar a Jesús como su Salvador. Quizás usted alguna vez ha escuchado a alguien hablar acerca de la edad de responsabilidad. Y muchos cristianos en muchas iglesias piensan de que ya a los 12 años los niños tienen la capacidad de poder aceptar a Jesús, ser bautizados y unirse a la iglesia. Algo así que era muy común en el tiempo de Jesús y en el judaísmo, de que a los 12 años ya un niño
puede ser incluido dentro de la congregación o puede ser considerado en la congregación. Después del rito de iniciación, del bar mitzvah, entonces ya puede formar parte de la sinagoga, de la vida religiosa. Pero en realidad, para sorpresa de muchos, ese término o esa frase de dar responsabilidad no la encontramos en la palabra de Dios, ¿cierto? De manera específica. Un niño llega a ser responsable de sus pecados cuando llega el momento, cuando puede entender la diferencia entre el bien y el mal y cuando puede tomar la decisión de hacer lo bueno y lo malo. Ese es el momento. Entonces, no deberíamos hablar nosotros en términos de edad responsabilidad, sino más bien en la edad de decisión. Yo creo que es mucho más adecuado poder decirlo de esta manera, porque cuando una persona alcanza un nivel de comprensión mental respecto a la naturaleza del pecado, las consecuencias, y es capaz de tomar una decisión consciente a favor o en contra de Jesucristo, entonces es cuando ha alcanzado la edad de decisión. Ahora, ¿cuándo es esa edad? Bueno, es diferente para cada niño. No todos los niños tienen la capacidad de poder entender las cosas tan rápidamente como otros. Pero cuando ellos llegan a un lugar donde entienden en su vida que son pecadores, cuando entienden que van a ir al infierno por causa de sus pecados, cuando ellos entienden que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos para salvarlos, entonces es en ese momento cuando ellos van a tomar su propia decisión y van a poder aceptar a Jesús. ¿Cuántos años serán? Serán los años indicados. Será 7, 8, 9, 10, 15. La edad en realidad no es tan importante. Lo importante es de que ellos en algún momento puedan tomar esta decisión de manera consciente y personal. Ahora, cuando los niños tengan preguntas sobre la Biblia, cuando los niños tengan preguntas sobre Dios, cuando los niños tengan preguntas sobre la salvación, es muy importante que nosotros los padres les prestemos toda la atención necesaria. Tomar el tiempo para no solamente conversar de ellos, sino también hacerles preguntas, porque si preguntan ellos cómo pueden llegar a ser cristianos, cómo pueden llegar a aceptar a Jesús, entonces preguntémosles, ¿cierto?, acerca de cuál es el significado que ellos tienen acerca de ser salvo. ¿Cuál es el significado que tiene para ellos el pecado, por ejemplo? Entonces, es muy importante que nosotros le digamos, que nos digan a grosso modo cómo una persona se puede salvar. ¿Qué se necesita para ser salvo? Entonces, dependiendo de las respuestas que los niños puedan darle a sus padres, es cuando realmente uno puede entender que es el momento indicado, que ese es el momento preciso. Ahora, si ellos no entienden, siga orando por ellos y siga hablándoles de Jesús. De seguro que cuando ellos estén listos van a regresar y van a pedirles a ustedes de que los ayuden en esta decisión que van a tomar. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es tener en cuenta esta verdad. Y sobre todo, tengamos en cuenta de que solo porque nuestros hijos son pequeños, no asumamos que ellos no necesitan ser salvos. Sí lo necesitan. Y tenga en cuenta bien la etapa de la niñez, porque nuestros hijos crecen rápidamente, y por experiencia lo digo, y necesitan saber acerca de Jesucristo. Así que hablemos del Señor, de la palabra del Señor, de la obra de Jesús, del mensaje del Evangelio, desde que son pequeños, y confiemos en la obra que Dios va a hacer en su vida mientras ellos van creciendo. En el versículo 13 dice que empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. El Evangelio de Lucas, hablando del mismo pasaje, menciona que los niños que en esta ocasión fueron llevados a Jesús incluían niños pequeños, en clara alusión a los bebés, ¿cierto?
Ahora, ¿por qué es importante mencionar este detalle? ¿Por qué lo menciono? Porque en el tiempo de Jesús, el lugar que tenían los niños en la sociedad judía era muy insignificante. O sea que los niños, a pesar de que los judíos sabían que los niños eran un don de Dios, no se les trataba como tal. Es más, hasta que ellos no llegaran a ser adultos, no tenían derechos legales y prácticamente se encontraban en la misma condición y en la misma condición que los esclavos. Ahora, eso explica la actitud de los discípulos de impedir que los padres se acercaran con sus niños, porque por un lado consideraban que no eran importantes, no era un grupo de la sociedad que realmente era importante, y en segundo lugar, porque ellos pensaban erróneamente de que Jesús no les interesaba, Jesús no tenía tiempo para poder dedicárselos a ellos. Sin embargo, por lo que nosotros vemos en el pasaje, ni una cosa ni la otra son verdad. Porque en el versículo 14 vemos la reacción de Jesús ante lo que está sucediendo y dice, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. O sea que cuando Jesús vio a los discípulos maltratando a la gente, a esos padres que traían los niños, y de acuerdo a como nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, de que Jesús llamó a los niños, implica la idea de que muy probablemente esos padres comenzaron a irse. O sea que los discípulos no solamente impidieron, sino que hasta muy probablemente maltrataron, hicieron sentir mal a esos padres, hasta el grado que Jesús los llamó, pero dice este pasaje que Jesús se indignó, ¿cierto? Se enojó. Ahora, pocas son las veces en los evangelios que se nos habla acerca de que Jesús se haya indignado. Pero en esta ocasión su enojo, a causa de la injusticia de los discípulos, del maltrato de los discípulos a esos padres, a esos niños, puso de manifiesto, o Jesús manifestó su cólera, su enojo por lo que ellos estaban haciendo y lo reprendió públicamente. Delante de todas las personas lo reprendió. Ahora, mientras que los discípulos no veían mucho beneficio o valor en los niños, Jesús conocía el valor que ellos tenían y aprovechó para darles una lección muy importante a los discípulos, basada en las características de los niños sobre el reino de Dios. No solamente para sus discípulos, sino también para nosotros. Y dice lo siguiente el Señor, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que para entrar en el reino de su Padre hay que ser como un niño. Esta frase pronunciada por Jesús, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos, es capital para la comprensión de este pasaje, es capital para comprender la verdad que Jesús quiere transmitir. Y lo que Jesús está diciendo a través de esa frase es que el reino de Dios es de aquellos que poseen las características que poseen los niños y aún los bebés. Ahora, ¿qué características particulares tienen los niños que necesitamos nosotros los adultos para formar parte del reino de Dios? En primer lugar, no es la inocencia, ¿cierto? Porque no son inocentes. Ya lo he dicho, los niños son pequeños pecadores como nosotros. Somos grandes pecadores, ¿cierto? No es su pureza porque no son puros. No es por su ternura ni su dulzura, porque de nuevo lo menciona, los niños también son tan pecadores como nosotros. No solamente tienen el ADN del mal heredado por Adán y Eva, sino también heredado de nuestra parte, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata cuando Jesús hace referencia a quienes son como ellos? ¿Cuáles son las características? Hay algunos que han mencionado que es la fe de los niños, pero en el pasaje que nosotros hemos leído no hace referencia a la fe de los niños, porque son muy pequeños. Y no solamente eso, sino que tampoco hace referencia a la fe de los padres. O sea que la fe no está implicada. ¿Qué es lo que está implicado? Es el hecho, por ejemplo, que los niños dependen totalmente de sus padres para sobrevivir. Nosotros sabemos de que los niños no pueden hacer nada por ellos mismos. Su propia vida está en manos de otros. Cuando nosotros recibimos a un niño o tenemos a un niño, a partir de ese momento ellos dependen completamente de nosotros.
su supervivencia depende de lo que nosotros hagamos. O sea que su vida está en nuestras manos. Son incapaces de proveerse a sí mismos, son incapaces de cuidarse a sí mismos. Es por eso de que dependen de alguien, dependen de otra persona para poder seguir adelante, para poder vivir, para poder sobrevivir. Otra característica de los niños es que los niños por naturaleza son confiados. A cualquier persona que pueda hablarles bien o que les dé algo como un dulce, una golosina, ellos van a tratar como alguien en quien puedan confiar. Y quizás van a tomar la mano de esa persona y se van a ir con ellos porque ellos no ven realmente la maldad que puede haber detrás de las acciones de los adultos. Los niños viven la vida sin preocupaciones. Ellos no saben de dónde viene la comida, solamente confían de que cuando ellos se acerquen a la mesa, ahí va a haber comida, ¿cierto? Los niños no son conscientes del dinero que se necesita para poder vivir, ni de lo duro que es ganarse la vida, ¿cierto? Solamente ellos esperan que los padres satisfagan las necesidades que ellos tienen. Y en esto es donde radica esa semejanza que Jesús encuentra entre los niños y aquellos que forman parte del reino de Dios, aquellos que se acercan a Jesús. Es decir, lo mismo ocurre con la salvación. Cuando una persona se acerca a Jesús, lo debe hacer dependiendo totalmente en el Señor, dependiendo totalmente en la obra que Jesús ha llevado a cabo en la cruz del Calvario, ya que por nosotros mismos somos incapaces de alcanzar nuestra propia salvación. Es más, nos cuesta comprender lo que implica la salvación. Entonces, al igual que los niños, sin entender muy bien el cómo y el por qué, lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Cristo, es acercarnos a Cristo, es depender en Cristo, total y absolutamente. Entonces tenemos que reconocer nuestra incapacidad para ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que no podemos valernos por nosotros mismos en lo que respecta a nuestra salvación. Dependemos de lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. El versículo 15 dice: les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. O sea que Jesús refuerza lo que ha venido mencionando en el versículo 14 para enseñar esta gran verdad, ¿cierto? Y lo que dice es de que el reino de Dios se recibe, no se gana. Y nuevamente lo digo, ¿cierto? El reino de Dios se recibe, no se gana. Así como un niño recibe el reino de Dios, así los adultos tenemos que recibir el reino de Dios. O recibimos como un niño pequeño el reino de Dios, o simplemente no recibimos nada. Entonces, por su muestra de confianza, por la dependencia absoluta que tienen de otras personas, los niños señalan claramente el camino que nos lleva a Dios. Ahora, eso es muy importante en el contexto de la cultura judía, que creía que la salvación se podía obtener a través de las obras. Es muy conocido nosotros en la palabra de Dios que los judíos creían que basado en sus buenas obras ellos podían entrar al reino de los cielos. En el relato que nosotros vamos a ver la próxima semana encontramos cómo Marcos nos habla acerca de un joven que se acerca a Jesús preguntándole qué es lo que tenía que hacer para obtener la vida eterna. Jesús le dice de que cumplieran los mandamientos y este joven le responde de que desde que era un niño él los había hecho. Entonces Jesús va mucho más allá y le dice, bueno, ya que tus obras son muy buenas y desde muy pequeño las has hecho, entonces ahora es algo que te voy a pedir. Todas las riquezas que tú tienes, véndeselas, regálaselas a los pobres y ven y sígueme. Y dice el pasaje, ya lo he dicho, lo vamos a considerar más ampliamente la próxima semana, pero dice el pasaje que este joven se desanimó y se fue muy triste. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le estaba diciendo es de que se despojara de todo lo que él poseía y lo siguiera a Jesús dependiendo solamente de él. O sea, imagínese eso, ¿cierto? Imagínese
ese tipo de actitud, esa disposición a poder hacer lo que Jesús está pidiendo, dejar todo lo que uno tiene para poder seguir al Señor. Para nosotros los adultos, ese es un grave problema. Y es un gran problema. Pero para los niños no. Es por eso que Jesús dice que si alguien va a recibir la salvación que Él ofrece, entonces tiene que acercarse a Él como estos niños, ¿cierto? O sea, los niños no tenían nada que perder porque no poseían nada. No poseen nada, ¿cierto? No tenían nada que ofrecer a cambio de la bendición que Jesús les iba a dar. Es más, no tenían ninguna importancia en la sociedad como para que Jesús le dedicara tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es que la bendición que recibieron había venido únicamente del Señor como un regalo de su gracia. Entonces, es ahí donde realmente radica la salvación de las personas. No depende de lo que nosotros hagamos. No depende de lo que nosotros seamos, la opinión que tengamos nosotros. La salvación de Dios depende en la gracia. Depende de la pura gracia de Dios. Por gracia somos salvos, dice la Biblia. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que considerar y debemos reconocer que solo el Señor ha provisto todo lo necesario para nuestra salvación y podemos recibirla por la fe como un regalo gratuito de su gracia. Así que siempre recuerden de que no podemos hacer nada, ni podemos hacer lo suficiente para alcanzar o para ganar la vida eterna. La salvación solamente se obtiene por la gracia de Dios a través de la fe. El versículo 16 dice, para ya finalizar, después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Y fíjense que aunque los discípulos quisieron impedir que los niños se acercaran a Jesús, leemos que al finalizar su enseñanza, Él los tomó en sus brazos. Y muestra en este momento el Señor esa ternura que tenía para con los niños. No es la primera vez, ya nosotros hemos visto cómo en este Evangelio de Marcos se narra el momento en el cual viene un hombre llamado Jairo a decirle que su hija estaba muy enferma, a punto de morir. Y la Biblia dice que Jesús dejó lo que estaba haciendo y fue para ver a la niña. Y vemos cómo al final del relato la niña es resucitada porque había muerto. O sea, cuando Jairo y Jesús llegan, vienen las personas y le dicen, ya no molestes más al maestro porque la niña ha muerto. Y Jesús le dice, no, solamente te pido que confíes. Y vemos cómo Jesús resucita a la niña y cómo se le entrega a sus padres, el trato que Jesús tiene para con ella. En el capítulo anterior también vimos cómo Jesús utiliza a un niño para enseñarles quién realmente era importante en el reino de los cielos, cómo Dios ve, ¿cierto? El servicio hacia los demás. Entonces, y también utiliza a un niño. Y en este momento vemos cómo Él toma en sus brazos, pone sus manos sobre ellos, y eso significa de que el Señor tenía la disposición y el deseo de poder dedicarles tiempo a los niños y de poder recibirlos. Ahora, esas oportunidades están disponibles también para nosotros. No necesitamos ser niños para poder gozar de la atención del Señor. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les voy a dar el descanso que necesitan. Solamente Jesús es capaz de satisfacer genuinamente las necesidades de aquellos que vienen a Él. Ahora, para concluir, este pasaje presenta muchos desafíos para nuestra vida, pero yo voy a mencionar solamente dos. En primer lugar, a nosotros que somos padres, ¿estamos realmente preocupados en las necesidades espirituales de nuestros hijos? Es muy probable que la respuesta sea sí. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿estamos haciendo todo lo necesario para llevar a nuestros hijos a la presencia de Jesús? ¿Estamos poniendo más esfuerzo para que nuestros hijos conozcan a Jesús que el que nosotros ponemos para que tengan una buena alimentación, para que tengan una buena educación, para que desarrollen los talentos naturales? ¿Cree usted que es normal que nosotros estemos más interesados que nuestros hijos practiquen algún deporte
o se desarrollen en el campo del arte, o de la música o lo que usted desea, más que de poder ir a participar en un culto de oración, de un estudio bíblico? ¿Cree usted que eso es más importante? Yo creo que tenemos que empezar a considerar qué es lo que realmente ellos necesitan. Y si usted le preguntara a Dios qué es lo más importante que sus hijos deberían recibir de usted, es de que usted los lleve a los pies del Señor. Es de que usted se esfuerce para que ellos puedan escuchar el mensaje del Evangelio, para que sean expuestos al mensaje del Evangelio, para que puedan con usted participar de los cultos, para que puedan con usted pasar tiempo en oración, para que usted los exponga y no solamente les enseñe la palabra de Dios, sino que los lleve a que ellos conozcan la palabra de Dios. Literalmente no vamos a poder llevarnos nada de esta tierra cuando nosotros partamos a la presencia de Dios. Lo único que nosotros vamos a poder llevarnos a la presencia de Dios es a nuestros hijos. Así que no debemos de escatimar esfuerzos en pos de ese objetivo. Es nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad. Es una de las más grandes bendiciones que recibimos en esta vida, y es ver a nuestros hijos a los pies del Señor. Así que reflexionemos en eso nosotros que somos padres. Ahora, en segundo lugar, sin importar si usted es salvo o todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor, sin importar si usted es un joven o si es un anciano, déjeme decirle de que Jesús se preocupa por usted. A Jesús le importa usted. Y Jesús está dispuesto a atenderlo a usted. Jesús tiene tiempo para usted. Es verdad que este mensaje habla acerca de los niños, y parte de esa ocasión cuando unos padres traen a sus niños para que Jesús los bendiga. Pero en realidad no es solamente para niños. No habla de niños. Si usted nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador, nunca ha aceptado a Jesús como su Señor, sin importar la edad que usted tenga, usted necesita venir a los pies del Señor el día de hoy. Así que esa es la invitación que le puedo hacer en esta mañana. Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarlo, para poder darle una vida nueva. Y más aún, si usted es un padre o una madre, está criando hijos, no hay nada mejor que criarlos en los caminos del Señor. Pero Dios le da oportunidad para que usted pueda corregir la dirección. Así que vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta verdad que hemos examinado el día de hoy. Gracias por las verdades que podemos extraer, por los consejos que nosotros podemos tomar. En primer lugar, quiero pedirte por aquellos que somos padres, aquellos a quienes tú nos has bendecido al darnos a nuestros hijos. Tu palabra dice de que cada uno de ellos es un regalo que tú nos has dado. Y no solamente tenemos el privilegio de poder tenerlos, sino también tenemos la responsabilidad de poder instruirlos en tus caminos. Señor, yo te pido que nos ayudes a siempre recordar que de la misma manera como ponemos mucho énfasis para que ellos puedan desarrollarse, puedan llevar una vida de éxito, para que puedan tener en el futuro buenos trabajos a través de una buena educación, a través de una buena alimentación y todo lo que nosotros podamos proveer, también podamos recordar que es muy importante su bienestar espiritual. Es más, es lo más importante. Ayúdanos, Señor, para que no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo, ellos puedan llegar a conocerte. Que puedan ver en nosotros el modelo de padres, de madres que necesitan para poder llevar sus vidas, Señor, de la mejor manera, siguiendo tus caminos y siendo de bendición para otros. Señor, yo te ruego de que tú nos des sabiduría
Y que en ningún momento, Señor, podamos pensar que otros son responsables de la bendición que tú quieres darle a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo. Padre, queremos pedirte también por aquellos que no te conocen, por aquellos que no han tenido la oportunidad de entregar sus vidas a ti. Es verdad que este pasaje habla acerca de una escena muy particular que ocurre teniendo a los niños como personajes principales de esta historia, pero la enseñanza que tú das abarca mucho más que la infancia, la juventud, abarca todas las edades, porque todos estamos necesitados de poder llegar a conocerte, de encontrar la solución al problema de pecado en el cual nos encontramos. Señor, yo te pido de que tú nos ayudes y que tú abras el corazón de aquellos que no te conocen y que puedan entender que la vida que están llevando no es nada agradable a ti y que tú les das la oportunidad de poder cambiar el rumbo. Señor, que la salvación también es para ellos, que tú también tienes tiempo para ellos, que tú también puedes atender las necesidades que ellos tienen si vienen, Señor, arrepentidos a tus pies. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender que lo único que necesitamos es depender, es acudir a ti, Señor, con esa confianza de que realmente tú has provisto todo lo necesario para el perdón de nuestros pecados y para poder obtener el regalo de la vida eterna. Obra en el corazón de aquellos que no te conocen. Ministra, Espíritu Santo, sus vidas. Gracias te damos por la obra que estás haciendo en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, hermanos, hermanas, que el Señor nos bendiga en esta semana que empieza, que podamos seguir adelante, que podamos aplicar esta verdad a nuestras vidas. No tiene sentido el solamente escuchar la palabra de Dios por escuchar, sino el que nosotros podamos ponerla por obra. Así que recuerde que es mucho mejor ser hacedor de la palabra que ser oidor de la palabra. Así que aboquémonos esta semana a poner en práctica esto. Ya que estamos, muchos de nosotros estamos impedidos de poder movilizarnos con libertad, permanecemos más tiempo en casa, aprovechemos para poder pasar tiempo con nuestros hijos. Dedíquenles el tiempo, asegúrese de que realmente ellos entienden la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, hable con ellos, converse con ellos, pase tiempo con ellos. Eso es muy importante, es muy importante. Así que el Señor los bendiga grandemente, que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo el próximo domingo. Amén.